Desde hombres que condujeron ebrios hasta el mismo juzgado que debía juzgarlos, hasta fugitivos que se pusieron en la cima de las listas de Billboard mientras el FBI aún los buscaba, el sistema legal ha presenciado casos de autosabotaje verdaderamente notables. Algunos empeoraron drásticamente su situación en cuestión de segundos. Otros entregaron el caso completo a los fiscales sin que se les pidiera nada. Estos son los acusados más tontos de todos los tiempos. Tamar McIntyre, Take Her. Rod Hobbs knew his life changed forever. I'm going to ask you if, in count 2, the guilty verdict for murder, if that is your verdict. En julio de 2016, un joven de 16 años de Arlington, Texas, fue vinculado con un allanamiento de morada en el que murió Ethan Walker, de 21 años. Fue puesto bajo arresto domiciliario mientras esperaba el juicio y permaneció allí durante unos 8 meses antes de que se quitara el monitor electrónico del tobillo en marzo de 2017 y huyera, llegando finalmente a Nueva Jersey como fugitivo buscado con cargos activos de asesinato capital en Texas. ¿Y qué hizo con ese tiempo? Grabó un videoclip. La canción se llamaba The Race, y en el vídeo se le puede ver posando con su propio cartel de Se Busca, rapeando sobre estar huyendo como si fuera la mejor semana de su vida. Se viralizó al instante, alcanzó el puesto número 44 en la lista Billboard Hot 100 y acumuló millones de visualizaciones en cuestión de días. Los alguaciles estadounidenses lo arrestaron en Elizabeth, Nueva Jersey, el 30 de junio de 2017, el mismo día en que se publicó el video. Mientras aún estaba prófugo y antes de su arresto, disparó y mató al fotógrafo Mark Anthony Saldivar, de 23 años, frente a un restaurante Chick-fil-A en San Antonio, el 23 de abril de 2017, después de atraerlo al lugar con el pretexto de una sesión de fotos e intentar robarle. 2 asesinatos distintos, 2 juicios distintos, con años de diferencia. En la audiencia de sentencia de 2019 por el asesinato de Walker, los fiscales reprodujeron la canción The Race, completa para el jurado, y presentaron la letra como prueba, argumentando que demostraba que se trataba de un hombre sin ningún interés en rendir cuentas por lo que había hecho. Fue condenado a 55 años. En abril de 2025, tras un segundo juicio en el condado de Bexar, fue declarado culpable de asesinato por la muerte de Saldivar y recibió una condena de 80 años, que se cumpliría simultáneamente con su sentencia anterior. Guillermo Demopoulos. Tenía 18 años y ya tenía antecedentes penales. Daños a la propiedad, uso no autorizado de un vehículo motorizado, obstrucción de la labor oficial. Así que cuando se presentó en el Tribunal Municipal de Berea, en Ohio, para una audiencia por violación de la libertad condicional, no era precisamente la primera vez que comparecía ante un juez. Pero lo que sucedió a continuación fue algo para lo que nadie en esa sala del tribunal estaba preparado. La audiencia transcurrió con normalidad hasta que el magistrado hizo una petición, entregar el teléfono móvil, y eso fue todo. Demopoulos no se lo tomó bien, rebatió la situación e insistió en que no había razón para que nadie pasara por eso. El juez lo presionó, preguntándole qué era exactamente lo que no quería que encontraran. Esa pregunta no fue bien recibida. Cuando el juez le dijo que negarse significaba ir a la cárcel, algo se rompió dentro de él. Demopoulos estalló, saltó sobre la mesa de la defensa y se lanzó contra un grupo de agentes en una carrera a toda velocidad hacia las puertas de la sala del tribunal. No fue un tropiezo ni un momento de pánico. Fue un intento de fuga premeditado. Los agentes lo derribaron al suelo y él se resistió durante todo el trayecto. Y mientras todo esto sucedía, el juez seguía hablando. Continuaba añadiendo días a la condena de Demopoulos en voz alta, mientras los agentes seguían levantándolo del suelo. 30 días, luego 60 más, y después una oferta de 90, si quería continuar. Ingresó en prisión por una violación de su libertad condicional. Se marchó con la libertad condicional revocada, una pena de cárcel adicional y un nuevo cargo por resistirse al arresto. Posteriormente, su padre declaró a los medios locales que Demopoulos padece un trastorno explosivo intermitente y que había dejado de tomar su medicación antes de la audiencia. Deobra Redden.
Había comparecido ante la jueza Mary Kay Holthus en Las Vegas para ser sentenciado por un delito grave de intento de agresión relacionado con un ataque con un bate de béisbol contra otra persona ocurrido el año anterior. Antes de que ella pudiera terminar de pronunciar la sentencia, él corrió hacia el banco, apoyó ambas manos y saltó por encima de él por completo. Tenía 31 años y saltó por encima de un estrado judicial de 1,20 m de altura, aterrizando directamente sobre la jueza de 62 años, agarrándola del pelo y empujándola hacia atrás contra la pared que había detrás de su asiento. Su alguacil y su asistente legal entraron corriendo. Se desató una pelea justo al lado del estrado, captada simultáneamente por múltiples ángulos de cámara. El alguacil terminó con una herida en la frente y una dislocación de hombro. El juez recibió atención médica por las lesiones, pero regresó al tribunal al día siguiente. Posteriormente, según los informes, Redden les dijo a los funcionarios de prisiones que había tenido un mal día y que había intentado matarla. Fue acusado de intento de asesinato y de otros 5 cargos relacionados con el ataque. En el juicio se declaró culpable, pero alegó padecer una enfermedad mental. Su defensa señaló que ese día no había estado tomando la medicación que le habían recetado para la esquizofrenia. En su audiencia de sentencia de diciembre de 2024, declaró ante el tribunal que no era una mala persona y que no recordaba nada de aquel día. En respuesta, los fiscales leyeron en voz alta la declaración escrita de Holthus, en la que afirmaba haber tomado la decisión consciente de intentar matarla y haber hecho todo lo posible para lograrlo. Fue condenado a entre 26 y 65 años de prisión por el ataque en la sala del tribunal y no podrá optar a la libertad condicional hasta después de 2050. Nelson Walker. All right, you're charged with stealing a Dolphin jersey. Nelson Walker tenía 40 años y ya contaba con 29 arrestos previos en su historial. Así que, cuando decidió cometer un delito, uno pensaría que habría tenido una mejor estrategia de escape que esconder la mercancía en sus pantalones. Era un domingo de septiembre de 2011, justo después de que los Miami Dolphins perdieran contra los Houston Texans. Walker y su coacusado James Hanna entraron en la tienda del equipo del Sun Life Stadium, donde otros clientes los vieron meterse camisetas y una gorra de los Dolphins en los pantalones. La policía los alcanzó cuando se acercaban al estacionamiento. El valor total de lo robado ascendía a $301.74. Al día siguiente, ambos hombres comparecieron ante la jueza del circuito de Miami-Dade, Diane Ward, para la audiencia de fianza. Ambos seguían vistiendo camisetas de los Dolphins. Walker entró luciendo con orgullo la camiseta número 15 del Devon Bess. El juez lo miró, no reconoció el nombre y preguntó a los presentes si Bess era nueva en el equipo. Alguien aclaró que en realidad estaba en su 4º año. Entonces se dirigió directamente a Walker y le preguntó por la camiseta que llevaba puesta. La respuesta de Walker fue que esa no era la camiseta que buscaba, simplemente era la que llevaba puesta por casualidad. Su argumento era, esencialmente, que el hecho de llevar una camiseta de los Dolphins a una audiencia sobre el robo de camisetas de los Dolphins demostraba que no había robado ninguna camiseta de los Dolphins. No funcionó. El juez Ward fijó su fianza en $5,000 y le ordenó que se mantuviera alejado del estadio Sun Life por completo. Walker salió del lugar técnicamente exonerado del cargo de robo. Simplemente no puede acercarse al estadio donde juega su equipo. Keith Cavalier. A las 5:42 de la mañana de un sábado de noviembre de 2018, las cámaras de vigilancia situadas en el exterior del juzgado del condado de Harrison, en Gulfport, Mississippi, captaron algo inusual. Una camioneta Toyota atravesó la entrada de cristal del edificio, derribando un banco exterior y esparciendo cristales por el vestíbulo. El conductor salió por la ventanilla del pasajero, se quedó de pie junto al camión y esperó. Su nombre era Keith Cavalier. Tenía 28 años y estaba ebrio. Cuando llegaron los agentes y le preguntaron qué había pasado, explicó que alguien le había robado sus utensilios para consumir drogas y que entrar por la puerta del juzgado le pareció la forma más rápida de que la policía interviniera. Fue arrestado bajo cargos de conducir bajo los efectos del alcohol por primera vez y de daños maliciosos graves. En aras de la lógica general, sí logró contactar con las fuerzas del orden.
Los agentes llegaron casi de inmediato y a los pocos minutos del incidente ya contaban con toda su atención. Consiguió su objetivo en el sentido más estricto. Lo que no se explicaba por sí solo era que denunciar un robo y cometer un delito grave aparte en el proceso son dos transacciones diferentes, y las fuerzas del orden tienden a centrarse en la que acaba de ocurrir delante de ellos. Ese mismo día fue ingresado en la cárcel del condado de Harrison por ambos cargos. Según los informes disponibles, los utensilios relacionados con las drogas nunca fueron recuperados. El juzgado fue reparado, presumiblemente sin el camión que aún se encontraba en el vestíbulo. Cavalier no hirió a nadie en el accidente, que en cierto modo es la única parte de la mañana que transcurrió según lo previsto. Sigue siendo uno de los informes sobre delincuencia más contraproducentes de la historia de Mississippi. Robert Stewart. Coronado, California, San Diego. That's the only place that we go to see a train. All right, thank you. Very good weather. Robert Stewart tenía 64 años y ya tenía una orden de alejamiento que le impedía ver a su propio hermano, Ronald. Así que, cuando se presentó en casa de Ronald, durante una reunión navideña con invitados presentes, estaba violando una orden judicial vigente. Según el fiscal, Ronald estaba recibiendo invitados cuando Robert entró y le dio un puñetazo en el pecho con la suficiente fuerza como para tirarlo al suelo. El ataque no fue provocado. 2 testigos lo vieron todo. Lo que empeoraba la situación era que Ronald padecía una grave afección cardíaca, y Robert lo sabía. Cuando la policía lo interrogó posteriormente, Robert admitió la agresión, pero lo justificó diciendo que su hermano le exigía demasiado. El juez Hurley fijó una fianza de $2,500 por el cargo de agresión, pero lo mantuvo en prisión preventiva sin fianza por la violación de la orden judicial, alegando el riesgo para la seguridad de Ronald y el hecho de que Robert ya había demostrado que ignoraría las órdenes judiciales. Se dictó una orden de alejamiento de 500 pies. La audiencia prácticamente había terminado, pero Robert no había terminado. Le dijo al juez que era un SEAL de la Marina. Luego lo repitió. Y otra vez, el juez Hurley, que evidentemente conocía el programa, le hizo una pregunta: ¿dónde se lleva a cabo el entrenamiento de los SEAL? Solo hay un lugar en el mundo. Robert no pudo responder. El juez le dio la respuesta a él mismo: Coronado, California. Finalmente, Robert se declaró inocente y fue sentenciado a 210 días de cárcel, con crédito por el tiempo ya cumplido. Cuando el tribunal preguntó posteriormente a la Marina sobre su historial de servicio, respondieron que, por razones de seguridad, no podían confirmar ni negar su condición de SEAL. El juez Hurley le agradeció sus servicios de todos modos, solo para cubrirse las espaldas. Corey Harris. Se reconecta consigo mismo de una manera casi demasiado limpia. Corey Harris tenía programada una audiencia ante el juez Cedric Simpson, el mismo juez del caso de Anthony Lane, por el cargo de conducir con la licencia suspendida. Asistió a la audiencia virtual, como se le requería, con la cámara encendida y participando en la llamada en directo. En algún momento del proceso, el juez Simpson le hizo una pregunta directa. «Señor Harris, ¿está conduciendo?» Lo estaba, al volante, en un vehículo en movimiento, en una llamada judicial en directo, en una audiencia específicamente sobre conducir un coche sin una licencia válida. Durante la llamada, se detuvo en el estacionamiento de una consulta médica. El juez dijo en voz alta a todos los presentes en la audiencia que tal vez se le escapaba algo, pero Harris parecía haber estado conduciendo frente a la cámara durante una sesión judicial específicamente sobre conducir con la licencia suspendida. Harris se sentó en el estacionamiento mientras asimilaba lo que acababa de suceder. Se le revocó la fianza y se le ordenó presentarse en la cárcel del condado. Las audiencias virtuales se crearon para facilitar el cumplimiento de las obligaciones judiciales, reduciendo las barreras y permitiendo a los acusados cumplir con sus compromisos sin tener que desplazarse. Harris encontró la manera de utilizar este acceso para demostrar, en directo y ante el juez asignado al caso, la conducta exacta por la que debía responder ante el tribunal. Y se trataba del mismo juez Cedric Simpson del incidente con el porro de Anthony Lane, lo que significa que este juez tuvo una racha realmente notable de comparecencias virtuales ante los tribunales. Ambos casos giraron en torno a lo mismo: un acusado que utilizó la cámara de su propio dispositivo para probar la conducta por la que debía responder ante el tribunal. Al parecer,
Simpson tenía un don para captarlo en tiempo real. Calvin Lloyd Griffith. Pretty smooth guy. Tenía 30 años y compareció ante el tribunal del condado de Miami-Dade para una audiencia de fianza tras ser acusado de robar un coche del aparcamiento de un instituto. Lo que sucedió fue que entró en la oficina de asistencia de la escuela secundaria Miami-Edison, tomó un juego de llaves de un empleado del mostrador y se marchó en su Volkswagen Passat de 2013. En la audiencia de fianza ante la jueza Catherine Pooler, intentó hablar repetidamente fuera de turno. Cuando gritó que su madre estaba presente en la sala, la jueza le apagó el micrófono para evitar la interrupción. Entonces empezó a hacer twerking. Bailó twerking directamente hacia la jueza mientras le gritaba, ¿cómo estás? Al resto de la sala le pareció realmente gracioso. La jueza Pooler no se unió a la broma. Su madre estaba presente y había traído una bolsa con sus medicamentos recetados. No los había tomado y su comportamiento coincidía con un historial de problemas de salud mental que, según se informó, los funcionarios del juzgado ya conocían por comparecencias anteriores. La jueza le fijó una fianza de $18,500, lo acusó de hurto menor, robo de vehículo en tercer grado, allanamiento de morada y entrada ilegal en una zona escolar restringida, y le dijo directamente que no debía volver jamás al instituto. Le recordó que no era alumno de allí. Él es menor que y es mayor que twerking, es menor que y es mayor que no mejoró ninguna de esas acusaciones. Tenía previsto comparecer ante otro juez al día siguiente para solicitar la modificación de los cargos en función de su historial de salud mental. No se dispone de información sobre si la comparecencia transcurrió sin problemas. Darrell Brooks. It is disrespectful to me that you think I would come in here purposely and treat this like a joke or a game. I never said it was a joke. What type of statement is that? El 21 de noviembre de 2021, Darrell Brooks condujo una Ford Escape roja por el recorrido del desfile navideño de Waukesha, en Waukesha, Wisconsin, atropellando a hombres, mujeres y niños en varias manzanas de la ciudad. 6 personas perdieron la vida. Más de 60 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontraba Jackson Sparks, de 8 años, que participaba en el desfile con su equipo de béisbol. Cuando el caso llegó a juicio, Brooks optó por representarse a sí mismo. Lo que siguió fue uno de los procesos más turbulentos de los últimos tiempos. Se negó a responder a su propio nombre, insistiendo en que no reconocía a Darrell Brooks como su padre. Interrumpió a la jueza Jennifer Dorough con tanta frecuencia que finalmente ella lo trasladó a una sala contigua donde podía observar la conversación por videoconferencia y silenciar su micrófono cuando fuera necesario. En varios momentos se quitó la chaqueta del traje por encima de la cabeza, se quitó la camisa por completo, apiló cajas de cartón para archivar documentos frente al monitor en la habitación contigua para impedir que la cámara lo grabara y luego, según se informa, gritó a todo pulmón por el micrófono silenciado. Argumentó que el estado de Wisconsin no tenía jurisdicción sobre él. Insistió en que solo un ser humano vivo podía presentar cargos contra otro ante un tribunal y, en un momento dado, intentó llamar a declarar al propio estado de Wisconsin. El jurado lo declaró culpable de los 76 cargos. El juez Dorough lo sentenció a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional por cada persona asesinada, más 760 y 2 años adicionales por las decenas de heridos. Ella había calificado el caso como el más difícil de su carrera y dijo que su comportamiento a lo largo del proceso dejó claro que su único objetivo había sido ridiculizar el procedimiento. Escuchó la sentencia desde una habitación al final del pasillo, a solas. Penélope Soto tenía 18 años y había sido arrestada la noche anterior tras sufrir un accidente con su bicicleta y decirles a los agentes que acudieron al lugar que estaba tomando Xanax y que tenía más droga en su bolso. Eso la llevó a comparecer ante el juez de fianzas a la mañana siguiente, el juez del circuito de Miami-Dade, Jorge Rodríguez Chomat. Desde el principio, no supo interpretar el ambiente. Se rió durante todo el proceso. Se acariciaba el pelo mientras el juez hablaba. Cuando éste le preguntó por el valor de sus propiedades, comparó sus joyas con las del rapero Rick Ross, del sur de Florida. El juez le recordó que no estaban en un club y le pidió que hablara en serio. Le fijó una fianza de $5,000 y la despidió con un adiós.
Mientras se alejaba, dijo adiós con voz pausada y deliberada, dejando que sus palabras calaran hondo. El juez captó el tono de inmediato, la llamó de nuevo y elevó la fianza a $10,000. Ella le preguntó si hablaba en serio. Él le dijo que sí. Ella se giró hacia la puerta, le hizo una peineta y lo insultó con palabras inapropiadas. La volvió a llamar y la sentenció a 30 días de cárcel en la prisión del condado por desacato al tribunal, además del cargo por posesión de Xanax con el que había empezado el día. Regresó esa misma semana llorando. Admitió haber estado bajo los efectos de alguna sustancia durante la audiencia inicial y pidió disculpas. El juez aceptó sus disculpas, retiró la acusación por desacato y la remitió al programa de tratamiento de drogas. Si simplemente se hubiera marchado la primera vez, habría tenido que pagar una fianza de $5,000 por un cargo de posesión de drogas. El adiós le costó 30 días. Kobe James Harris. Now we're going to address the matter of People versus Kobe James Harris. Is that you, sir? Yes, Your Honor. The allegation in this case is that on or about February the 9th, Tenía 21 años y se enfrentaba a un cargo de agresión con intención de causar graves lesiones corporales contra su novia, Mary Lindsay, por un incidente ocurrido en febrero de 2021 en Sturgis, Michigan. Como condición para su libertad bajo fianza, se le había ordenado que no tuviera ningún tipo de contacto con ella. Cuando la audiencia del 2 de marzo se celebró virtualmente a través de Zoom, tanto Harris como Lindsay se conectaron, supuestamente desde lugares diferentes. Aproximadamente a los 7 minutos, la fiscal Deborah Davis estaba interrogando a Lindsay cuando notó algo extraño. Lindsay miraba constantemente hacia su izquierda, apartando la mirada de la cámara. Sus respuestas eran lentas y evasivas, lo que resultaba llamativo. Davis interrumpió la audiencia y le dijo al juez Jeffrey Middleton que tenía motivos para creer que Harris estaba en el mismo apartamento que Lindsay y que estaba preocupada por su seguridad. El juez les pidió a ambos que indicaran desde dónde llamaban. Dieron direcciones diferentes. Le pidió a Harris que saliera y fotografiara el número de la casa. Harris dijo que su teléfono tenía un 2% de batería y que no creía que tuviera suficiente carga para eso, al tiempo que señaló que estaba cerca de una toma de corriente. Para entonces, los agentes ya se dirigían al domicilio de Lindsay. Ella abrió la puerta. La transmisión se interrumpió. Luego, la de Harris también. Pasó un minuto. Harris reapareció en pantalla, hablando con el juez, mientras los agentes, detrás de él, lo esposaban dentro del apartamento de Lindsay. Su fianza fue revocada en el acto. El juez le dijo que, aunque tuviera $10 millones, no podría salir bajo fianza. Intentó decir algo en su defensa. El juez le dijo que dejara de hablar, que había tocado fondo y que seguía cavando hondo. Posteriormente, se presentaron cargos adicionales. Brian Earl Taylor. Hello there, Your Honor. I want to say I'm sorry for the things I've done, and I try and be stronger in this life I chose, but I want you to know. Tenía 21 años y fue arrestado en Ypsilanti, Michigan, después de que la policía lo encontrara en un edificio de apartamentos apuntando con una pistola cargada al abdomen de otro hombre, aparentemente con la intención de robarle. Llegó a un acuerdo con la fiscalía, lo que lo llevó a una audiencia de sentencia en Ann Arbor, en marzo de 2016, ante la jueza Darlene O'Brien en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Washtenaw. Tenía un plan para esa audiencia. Antes de que el juez leyera su sentencia, se puso de pie y empezó a cantar. Era una composición propia, pero basada en la melodía de Hello, de Adele. Comenzaba con las palabras Hola, su señoría, y continuaba con una disculpa por sus acciones, una promesa de enmendarse, un mensaje a la víctima y una petición de una sentencia más leve. Tenía una voz de canto genuina. La sala quedó visiblemente sorprendida. Después de terminar, pidió 36 meses. La jueza O'Brien le dijo que claramente tenía un verdadero talento y expresó su esperanza de que encontrara una manera constructiva de usarlo.
Luego lo sentenció a 2 años de prisión por portar un arma oculta y de 18 meses a 15 años por detención ilegal, penas que se cumplirán consecutivamente. Un teniente de policía declaró posteriormente a los periodistas que, en sus 23 años de servicio, nunca había visto a un acusado cantar en una audiencia de sentencia, lo cual constituye un legado singular. Taylor tenía antecedentes penales por delitos graves y se encontraba en libertad condicional en el momento de su detención, lo que significaba que las directrices para la imposición de penas ya jugaban en su contra incluso antes de que nadie escuchara la canción. La canción no cambió nada de lo que ya habían establecido esas directrices, pero causó impresión, aunque no la que él esperaba. One penny. Because it makes catching the crooks a whole lot easier. Take a look. If you don't believe me right now, look, check it out. I'm in the cop car. Where's my sirens at? Era la noche de Halloween, el 31 de octubre de 2016, en Tulsa, Oklahoma, y una agente de policía había dejado su coche patrulla oficial sin cerrar con llave frente a una cafetería, con las llaves puestas en el contacto, durante un descanso. John Pinney tenía 25 años, ya estaba en libertad condicional por condenas anteriores y, casualmente, pasaba por delante del coche. Se subió al coche y se marchó. Luego sacó el iPad del agente, que había quedado dentro del coche patrulla, abrió Facebook Live y comenzó a transmitir en directo. Durante la persecución, transmitió en directo 4 vídeos distintos. Habló de su tiempo en prisión. Habló de sus preferencias musicales, llegando incluso a escuchar Fireflies de Owl City mientras lo perseguían. Encendió las sirenas para la cámara. En un momento dado, se detuvo, salió del coche y mostró a los espectadores el coche patrulla robado desde fuera para que pudieran verlo mejor. Agentes de varias agencias lo perseguían por Tulsa a velocidades superiores a los 120 km por hora. La persecución duró entre 30 y 40 minutos y terminó cuando entró en el camino de entrada de la casa de sus padres en Collinsville. Fue arrestado por cargos que incluyen evadir a la policía, robo de un vehículo motorizado, 2 cargos de posesión de armas de fuego, suplantación de identidad de un funcionario público, resistencia al arresto, conducir con la licencia revocada y no usar el cinturón de seguridad. Los vídeos alcanzaron casi 40,000 visualizaciones antes de que terminara la noche. Un sargento de la policía de Tulsa declaró posteriormente a los periodistas que animaba sinceramente a todos los delincuentes a seguir retransmitiendo sus crímenes en directo, porque eso facilita considerablemente su enjuiciamiento. Eduardo Martel. Constitution of the United States. This incredible moment was years in the making. It seems surreal still. You know, it's only been a few days. And when clients call and they say, you know, may I speak to attorney Edward Martel? En 2005, tenía 27 años. Había abandonado los estudios de secundaria en Inkster, Michigan, y se encontraba en libertad bajo fianza tras un arresto cuando fue detenido en una segunda operación antidrogas en Dearborn Heights. Se enfrentaba a una pena de entre 1 y 20 años de prisión por distribución y fabricación de crack. Se presentó ante el juez del circuito del condado de Wayne, Bruce Morrow, y esperaba lo peor. Morrow lo sentenció a 3 años de libertad condicional y le dijo directamente que lo retaba a convertirse en el director ejecutivo de una empresa de la lista Fortune 500 en lugar de estar en otro tribunal por otro cargo. Martel se lo tomó en serio. Se matriculó en el Wayne County Community College, obtuvo una beca académica completa para la Universidad de Detroit Mercy, se graduó en Ciencias Políticas en 2014 y luego solicitó ingreso a la Facultad de Derecho, donde recibió otra beca completa. Obtuvo su título de abogado en 2018. Luego vino lo más difícil. El Colegio de Abogados del Estado de Michigan exige una revisión de antecedentes y aptitud para cada solicitante, lo que implicaba revelar todas sus condenas anteriores en su totalidad. Su solicitud tenía más de 1,200 páginas. El juez Morrow testificó a su favor en la audiencia de revisión. Fue aprobado en 15 minutos. El 14 de mayo de 2021, 16 años después de aquella primera comparecencia, Martel regresó al juzgado del juez Morrow en el condado de Wayne y levantó la mano derecha. Morrow le tomó juramento como miembro del Colegio de Abogados de Michigan. Tras la ceremonia, se abrazaron, ambos con lágrimas en los ojos.
Hannah Sabata. 27 de noviembre de 2012, cuando robó un coche en York, Nebraska, condujo hasta la ciudad de Waco, entró en la sucursal del Cornerstone Bank, le dijo al cajero que tenía un arma y salió con más de $6,000. Luego, regresó a su casa en Stromsburg e hizo un video para YouTube. Se titulaba Chica ladrona de bancos y duraba casi 8 minutos. Le puso música de Green Day y usó carteles escritos a mano para narrar todo lo que había hecho, ya que prefirió no hablar en voz alta frente a la cámara. Desplegó el dinero robado frente a la cámara. Mostró las llaves del coche robado, simuló fumar un porro, dijo que era el mejor día de su vida. No difuminó su rostro, llevaba la misma ropa del robo. El departamento del sheriff del condado de York la identificó rápidamente gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del banco y el vídeo no les dificultó en absoluto su trabajo. Fue arrestada en su casa a la mañana siguiente. En el juicio, le dijo al juez que había estado en un estado maníaco, que lamentaba haber asustado a la cajera y que quería ser profesora de arte y hacer del mundo un lugar más bello. El juez Patrick Mullen la sentenció a entre 10 y 20 años de prisión. Enrique Martín Ayala. Good afternoon. Your name, sir? Mr. Ayala, I'm Judge Roberto Garza, sitting here as municipal court judge for the city of San Juan, County of Hidalgo, State of Texas. Before me, a magistrate. En diciembre de 2024, Enrique Martín Ayala, de 18 años, se encontraba en una casa en San Juan, Texas, cuando su madre llamó a la policía para denunciar que él la había empujado después de que ella destruyera los narcóticos que él tenía. Cuando los agentes llegaron e intentaron sacarlo de la residencia, se zafó de su agarre, agarró un cuchillo de cocina y apuñaló a 3 agentes de policía de San Juan en el cuello, la oreja y la zona de las costillas antes de huir del lugar. Fue encontrado escondido junto a una casa a unos 400 metros de distancia, aproximadamente 1 hora después. En su comparecencia ante el juez, entró en la sala sonriendo y profiriendo improperios hacia el público. Luego se declaró inocente sin impugnar los cargos. Fue acusado de 3 cargos de intento de asesinato capital de un agente del orden público, robo agravado y resistencia al arresto, y se le fijó una fianza de más de $3 millones. Así pues, el arrebato no fue una protesta contra los cargos, no fue una respuesta a nada de lo que había hecho el tribunal. Entró, gritó a gente que no conocía, y luego aceptó con calma el proceso legal que estaba a punto de desarrollarse a su alrededor. La declaración de no impugnación significa que no impugnó formalmente los cargos que se le imputaban, por lo que el arrebato al entrar no tuvo ninguna consecuencia procesal. Simplemente ocurrió, se resolvió y luego aceptó los cargos. Los 3 agentes, a los que apuñaló, fueron hospitalizados en estado estable y se recuperaron. Ayala permaneció detenido en el centro de detención para adultos del condado de Hidalgo bajo una fianza que dejaba claro que nadie esperaba que saliera en libertad pronto. Lakeith Smith. New information at 6 from Elmore County now. The sentence has been reduced for a man convicted of a 2018. En la primavera de 2018, Lakeith Smith, de 19 años, fue llevado a un tribunal del condado de Elmore, Alabama, para la lectura de su sentencia. Había sido declarado culpable de homicidio doloso, robo a mano armada y hurto en virtud de la Ley de Responsabilidad de Cómplices de Alabama, que responsabiliza a todos los participantes en un delito grave de cualquier muerte que ocurra durante su comisión. La víctima mortal en cuestión fue Adont Washington, una de las 5 personas implicadas en una serie de robos en Millbrook. Washington atacó con un arma a un agente que acudió al lugar y fue abatido a tiros. Smith no había disparado, pero la ley lo responsabilizaba de lo ocurrido durante un delito en el que participó. Fue el único de los 5 que optó por ir a juicio en lugar de aceptar un acuerdo con la fiscalía. Mientras esperaba a ser llamado a la sala del tribunal, murmuró entre dientes que no tenía tiempo para eso. El juez Sibley Reynolds lo escuchó. Lo mencionó directamente al comienzo de la audiencia. Smith se rió y dijo que no se había dado cuenta de que el juez podía oírlo. Reynolds señaló que Smith no había mostrado remordimiento alguno durante el juicio, no se había disculpado ni una sola vez y había mantenido una actitud desdeñosa hacia el tribunal desde el principio. Su abuelo hizo una emotiva súplica desde la tribuna,
pidiendo clemencia y una oportunidad para que su nieto finalmente expresara arrepentimiento. El juez le dijo que al acusado ya se le había ofrecido esa oportunidad en varias ocasiones. El juez condenó a Smith a 65 años de prisión. Posteriormente, el fiscal de distrito declaró a los periodistas que no había podido comprender qué le resultaba tan gracioso a Smith durante todo el proceso y señaló que su actitud en el tribunal había hecho que le resultara muy difícil sentir sentimientos encontrados respecto al resultado de la sentencia. Posteriormente, en apelación, la condena fue reducida a 55 años. David Berry Jr. A Missouri poacher has been ordered to watch the movie Bambi on repeat. It's part of his sentence for illegally killing hundreds of deer. David Berry Jr. is ordered to watch the Disney classic at least once a month during his year-long jail sentence. Prosecutors say the deer were killed for their heads with their bodies left to rot. Berry was convicted of illegally taking wildlife. 4 others were also caught in connection to this case. Berry formaba parte de una operación familiar que cazó ilegalmente cientos de ciervos trofeo durante un periodo de 3 años. El método era simple y deliberado. Solían salir de noche, iluminar a los ciervos con focos para inmovilizarlos y luego dispararles. No se llevaban la carne, no alimentaban a nadie. Solo se llevaban las cabezas y las astas, dejando el resto del cadáver para que se pudriera. El Departamento de Conservación de Missouri dijo que se trataba de la emoción de la caza en sí misma. La investigación acabó involucrando a sospechosos de Missouri, Kansas, Nebraska y Canadá, y vinculando a 14 residentes de Missouri con más de 230 cargos en 11 condados. Berry Jr. fue condenado junto con su padre, sus hermanos y un quinto hombre que los ayudó. Berry se declaró culpable de matar, poseer y deshacerse ilegalmente de animales salvajes. Fue condenado a 1 año de cárcel, más 120 días adicionales, por un delito grave de violación de la libertad condicional relacionado con armas de fuego. Tanto Berry Jr. como su padre perdieron de por vida sus privilegios de caza, pesca y captura de animales en Missouri. Pero el juez del condado de Lawrence, Robert George, no había terminado. Añadió una condición más a la sentencia de Berry Jr. Debía ver la película de Walt Disney, Bambi, al menos una vez al mes durante su estancia en prisión, y la primera vez debía verla antes del 23 de diciembre de 2018. Berry Jr. fue el único del grupo al que el juez dio esa instrucción en particular. Bradley Rookstales. A man from southwest suburban Inverness has pleaded guilty in federal court to his role in the U.S. Capitol breach. Fue el director ejecutivo de Cogenzia, una empresa de datos de marketing con sede en Schaumburg, Illinois, y el 6 de enero de 2021 viajó a Washington, D.C. para la manifestación cerca de la Casa Blanca. Terminó dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Las imágenes de vigilancia del interior del edificio lo mostraron entre la multitud cerca del atrio de la Cámara de Representantes en un momento en que los alborotadores arrojaban objetos y líquidos a los agentes de la policía del Capitolio que se habían retirado para formar una línea defensiva. Según la fiscalía, Rookstales tomó una de las sillas y la arrojó en dirección a los agentes. La policía del Capitolio ordenó a la multitud que se dispersara. Él y otras 5 personas se negaron. Fueron necesarios 3 agentes para esposarlo. A la mañana siguiente, ya estaba de vuelta en su casa, en las afueras de Inverness, hablando con un reportero local frente a su puerta. Dijo que el día se le había ido de las manos, que lo lamentaba y que no tenía nada que ver con los cargos presentados contra nadie. Apareció en televisión, con su nombre y su rostro visibles, hablando de lo que había hecho dentro del Capitolio la mañana después de que ocurriera. Su empresa lo suspendió de su cargo y lo despidió el mismo día en que se presentaron los cargos federales. Se convirtió en el primer residente de Illinois en declararse culpable en relación con los disturbios, al declararse culpable de un cargo de manifestación y protesta a sabiendas dentro del edificio del Capitolio. El 12 de noviembre de 2021, el juez Carl Nichols lo sentenció a 30 días de prisión y al pago de $500 en concepto de indemnización. Se disculpó públicamente y dijo que había sido la peor decisión de su vida y que un momento de imprudencia no debería definir por completo a una persona.